¿Cómo reaccionó Jesús ante los enfermos? ¿Qué significaba ser un marginado de la sociedad en esa época? ¿Y qué podemos aprender sobre el carácter de Jesús a través de esta historia? El objetivo de este podcast es ayudar a las personas a conocer a Jesús a través de la Biblia. Hoy hablamos del encuentro que tiene Jesús con 10 leprosos en el libro de Lucas, capítulo 17. Bienvenidos al podcast La Mesa de Jesús. Bueno, hola a todos, bienvenidos al tercer episodio de La Mesa de Jesús. Mi nombre es Elliot Reina y tengo aquí el privilegio de hablar con el doctor Nicolás Venditti. Doc, ¿cómo estás? Pues gracias a Dios muy bien, muy animado y como se dice en buen mexicano, echándole ganas porque tenemos, creo, un estudio muy bueno para el día de hoy. Y se trata de un leproso, claro, en realidad se trata de 10 leprosos en el Evangelio según San Lucas, pero el enfoque es un leproso, uno de los 10. Y entonces estoy muy emocionado a poder nosotros platicar un poquito, hablar sobre este personaje, ¿verdad? Y claro, la reacción de su relación y cómo conoció a Jesús y la reacción de Jesús con este leproso. Pero bien, Eli, muy animado. Qué bueno, no, pues sí, estas son unas historias que también yo creo que varios conocen, aunque no seas cristiano, es medio famoso. Y es otro samaritano, vaya. Hay varios samaritanos aquí en las historias de Jesús. Pero para los que no conocen, como dicen, está aquí la historia. Empieza la historia con 10 leprosos que vienen a Jesús y le piden que los sane. Y empecemos ahí. Yo sé que aquí no se podían acercar los leprosos, pero Sí. ¿por qué era eso? ¿Porque la gente los rechazaba? ¿O era por miedo? ¿Era por...? No sé si quieres empezar ahí. No, podemos empezar ahí. En realidad, cuando miramos la escritura, había una ley, ¿verdad? Cuando decimos ley, en el Antiguo Testamento, en el Levíticos capítulo número 13, si me recuerdo bien, donde decía cómo el pueblo y el leproso debían de tratarse los unos a los otros. Entonces el leproso necesitaba, si te fijas en el pasaje aquí en Lucas, dice que ellos estaban a una distancia de Jesús. Tenían que mantenerse una distancia de las demás personas. Aparte de eso, el leproso tenía que gritar, y aún lo vemos en el pasaje, inmundo, inmundo. En otras palabras, que si alguien tenía contacto con ellos, ellos también se convertían en ser inmundo, ¿verdad? Entonces, es muy importante entender el porqué de todo esto. Y otra vez vemos como este personaje, ¿verdad? Este leproso, pero en realidad eran 10, se acercan a Jesús pero a distancia. Y es curioso notar la reacción de Jesús. Me imagino, aunque no tenemos los detalles, pero me imagino muchas de las personas estaban diciéndole a Jesús, no te acerques a ellos, no te acerques, que son leprosos, etcétera, etcétera, están enfermos, se te va a pegar algo, pero sin embargo notamos cómo Jesús se acerca a ellos y otra vez, como siempre, Jesús le trata a ellos con dignidad, con respeto, con amor, con compasión y, como nos dice el relato bíblico, ¿verdad?, les sana. Y no solamente hace eso, pero también le dice, vayan a el sacerdote o los sacerdotes para que ellos puedan declarar que ustedes están limpios, ¿verdad? Es muy, muy curioso y fascinante ver el amor la compasión de Jesucristo, porque yo me imagino que hubieron con Jesús, porque menciona que los discípulos, no sabemos si solamente eran los 12, pero los discípulos estaban con Jesús y estaban viajando. Y entonces aquí notamos lo fantástico es la reacción de Jesús hacia estas personas. Y como aún Jesús mismo, siendo judío, cumplió con la ley, porque le dijo, el requisito era que eran los sacerdotes, otra vez que ellos eran lo que declaraban que la persona ya estaba limpia y no tenía
la enfermedad o no eran leprosos ya. Wow, eso, pues, la verdad yo creo que podemos entenderlo un poquito ahora en día, ahora que ha pasado todo lo de COVID y Uy, el coronavirus por todo el mundo, exactamente. podemos entender eso, de que era una ley, de que no nos... Bueno, ahorita depende del país, aquí en Estados Unidos ya no, en México todavía está, hasta el día de hoy, un poquito más intenso, depende del país de donde estén escuchando, pero o es algo que estuvo o algo que todavía está, que no te puedes acercar a una persona, tienes que usar máscara y si no, pues pues puede haber hasta consecuencias legales, ¿no? Y Exactamente. entonces pensar que ellos tenían, no era solamente el asco de las personas o el miedo a las personas, sino era algo legal. Y entonces aquí en esa historia supongo que los sacerdotes eran como en México tenemos el INSP, que es como el Instituto Nacional de la Salud Pública, no sé cómo se llama en otros países, pero eran algo así como que ellos determinaban Pues si ellos, estaban ya sanos o parte de no. su labor, si miran el pasaje en Levítico capítulo 13, vas a notar los sacerdotes, ¿verdad? Los levitas también tenían un cierto papel, ¿verdad? Ellos llevaban la alabanza, ellos también enseñaban. Y parte de eso era que declaraban si una persona estaba enferma o inmunda, que estaban bien o no estaban bien, ¿verdad? Entonces es algo parecido. Es curioso que menciona eso de COVID, Elliot, porque habiendo pasado, y es un fenómeno globalmente, y depende del país, que es una buena observación de parte tuya, depende del país, porque algunos países son más estrictos que otros, pero sin embargo aquí la norma era la ley, y entonces eran los sacerdotes que declaraban Okay. que sí, los leprosos o el leproso samaritano aquí estaba limpio, ya él podía tener interacción con sus familiares, con sus amigos, porque de acuerdo a la ley ellos no podían tener relaciones normales en el sentido de ir y cenar juntos, salir juntos, ir en vacaciones con sus familiares o todo lo demás, sino estaban totalmente Aislados, aislados. completamente. Exactamente. Ujú. Y no solamente ellos Sí. aislados, pero más o menos ellos estaban destinados y su nueva comunidad o familia eran otros leprosos, ¿verdad? Entonces Oh, tenía que tener sí. fue un pesar muy grande, me imagino, para ellos. Y aparte es Wow. curioso que nota aquí Lucas, ¿verdad? Nos da el detalle que también era samaritano y yo me imagino alguna de las, otra vez, esta es la versión según San Nicolás, porque el texto bíblico no nos da estos detalles, pero yo me imagino que los otros leprosos se convertían en su familia, pero no nos olvidemos que él era samaritano. Y al ser samaritano, habían, me imagino, roces culturales, habían diferentes roces entre ellos mismos, discusiones, no, pero tú eres un samaritano, etcétera, no eres ni como nosotros, Oh, wow. los Cierto. judíos. A mí, podemos ver mucho en este texto bíblico, ¿verdad? Pero lo que sobresale es siempre Jesús, tener un encuentro con Jesús, como el samaritano. Déjame leer algo, ¿verdad? Que ahora me viene a la mente en el versículo 17, capítulo 17 de Lucas, cuando Jesús le preguntó al leproso samaritano, ¿no son 10 los que han quedado limpios? ¿Y los 9? Y dice Jesús, ¿dónde están? Yo me imagino, otra vez esta es mi imaginación, pero yo me imagino Jesús de repente rascarse la cabeza, me imagino tenía mucho más pelo que yo, pero rascándose la cabeza y diciendo, no eran 10 y los otros 9, ¿qué pasó con ellos? ¿Verdad? Ujú. Y continúa aquí el texto bíblico diciendo, no hubo quien volviera y diera gloria a Dios, sino este extranjero. Como Lucas otra vez nos Sí. enseña que aunque el samaritano supuestamente no era considerado como parte del pueblo de Dios, sin embargo Jesús mismo le dice, ¿dónde entra esta idea?
de algunos que piensan que yo soy solamente o que Dios es solamente el Dios de los judíos, sino que Dios es el Dios de todos y Dios sigue siendo el Dios de todos, donde Él invita, igual que Jesús, invita al extranjero, donde invita al pobre, donde invita al rico a que se acerquen a Él, ¿verdad? Y para mí es muy, muy curioso esos dos versos cuando Jesús le hace esas preguntas al samaritano, ¿verdad? Y entonces vemos Sí. en el final que le dice, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Y si podemos decir otra cosa también es, como este samaritano, el que algunos piensan que no tenía relación con Dios, sin embargo, el Señor dice que su fe le ha salvado, ¿verdad? Su fe en Jesucristo, su fe en Dios le ha salvado. No solamente el Señor le sanó, pero también le salvó. Entonces Sí, porque es riquísimo. Sí, mi, continúa. mi versión creo que dice sanado, entonces Sí. puede ser las dos palabras Sí, se pueden usar cualquiera de las dos palabras, es un sinónimo, exactamente, depende en el... de la Ah, versión. Pero qué interesante. es importante entender cómo Jesús está ahí, camina con uno y aún hoy en Sí, día continúa invitando a personas para que le sigan a Él. Él continúa sanando a personas, sigue estando ahí. Eh, Hay un versículo de la Biblia, ¿verdad? En el Antiguo Testamento donde dice, clama a mí y te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que no conoces. Y eso mm, sigue siendo para el día de hoy. No es algo que Dios sí, escribió en los días del profeta Jeremías, unos 5 siglos, 6 siglos antes de Jesucristo, y era para ese tiempo, sino Dios continúa buscando a personas. ujú. Jesús murió Y es para lo que hicieron todos. ellos, ¿no? Llegaron a clamar y, Exactamente. y lo, y lo vieron. Y que me encanta que, como dices tú, aquí viene Jesús destrozando y quitando cualquier barrera que nosotros ponemos como humanos, Ujú. de ya sea algo económico o de culturas o de cualquier cosa social, o hombres y mujeres, como vimos hace unos episodios. Y aquí vemos otra vez un samaritano, un extranjero, y no solo eso, sino también alguien enfermo. Y yo creo que eso lo, lo podemos ver más hoy en día. Yo antes, pues, te digo, leía esa historia o la escuchaba, pero yo decía, qué horrible ha de ser un leproso, pero hasta ahí quedaba. Ahorita ya con lo de COVID, yo creo que todos tenemos un cierto nivel de compasión y de Sí, entendimiento de que sí, nos da miedo, que muchas personas alrededor de nosotros tenemos miedo de estar enfermos y nos sentimos impotentes ante esa enfermedad de que no había, en especial hace unos años, no había vacuna, no había remedios y, um, y hay mucha controversia y mucho temor porque sentimos que nos puede afectar, ¿no? Y aquí viene Jesús, en vez de huyendo de eso, como todos los demás, y mundo, pues aléjate. No, él se acerca, él corre hacia ellos, como exacto. dices, a lo mejor le dijeron a Jesús, hey, no, cuidado, pero él con su compasión, su amor, él siendo Dios, corre hacia los marginalizados y hacia los que están a la orilla de la sociedad, los que todos los demás rechazan, y eso me encanta. ¿Tú crees que Lucas um, a- se enfoca en esos detalles porque era gentil? Yo sé que muchos eruditos creen que Lucas era griego, no era judío como los demás autores de la Ujú. Biblia, bueno, Sí, la excepto a lo gran mejor mayoría, hebreos, dependiendo de... exactamente. Pero quién sabe quién escribió Hebreos, pero se cree que él era gentil. ¿Tú crees que fue eso lo que él también estaba queriendo Sí, enfocar? yo estoy de acuerdo con la mayoría, yo diría, de los eruditos que dicen que el autor era, era el doctor Lucas, ¿verdad? El doctor Lucas. Algunas razones por la cual, primeramente, hay términos de la medicina que usa Lucas aquí. Entonces, que eso nos enseña Es un cierto. poquito el trasfondo, ¿verdad? El griego de él. Por cierto, el griego de Lucas es de los 4 evangelios el griego mejor o más alto, para decirlo de una manera, de los cuatro ¿En serio? evangelios, Oh, wow. ¿verdad? Aparte de eso, Lucas también
es interesante cuando miramos, sabemos la historia y la tradición y la gran mayoría otra vez de eruditos dicen que no solamente Lucas, el Evangelio de Lucas, pero también el libro de los Hechos fue escrito por él. Y sin embargo, cuando nosotros notamos en el libro de los Hechos, hay pasajes donde Lucas, en los viajes de Pablo, habla del plural, nosotros. Entonces, eso nos ayuda a entender un poquito, aunque Lucas no estaba presente, no era uno de los 12 discípulos, sin embargo, escribió aproximadamente, vamos a decir, unos 40, 50 años. Ahí hay un poquito de controversia si escribió en los años 60, 70, pero vamos a poner que escribió aproximadamente 30, 40 años después que Jesús murió y la resurrección. Todavía habían personas vivas. Es como hoy en día, ¿verdad? Miramos en el año en el cual vivimos. Y aunque yo no viví en la Segunda Guerra Mundial, o tú tampoco, pero sin embargo hay testigos. Pocos, pero vemos personas que vivieron y siguen viviendo y son testigos de la Segunda Guerra Mundial. Entonces igual Correcto, sí. habían personas todavía vivas que habían visto a Jesús, que conocían a Jesús. Y también eso nos ayuda a entender no solamente las escrituras, el Evangelio de Lucas y Lucas Hechos, pero también nos ayuda a confiar plenamente que no es un libro de fantasía, ¿verdad? Algo que alguien se inventó. Por ejemplo, si yo voy a escribir un tomo sobre la vida de Napoleón, alguien puede decir, pero Nicolás, tú no has vivido esa época, es cierto. Pero sin embargo hay testigos, hay personas que conocieron a Napoleón, etc. Y lo mismo se puede decir en cuanto a Jesús, su resurrección. Hay Flavio Josefo, ¿verdad? Que fue un historiador, escribió, mencionó poquito, pero habló de Jesús. Y habían otros historiadores del tiempo de Jesús, un poquito después, que dieron testimonio que Jesús, no eran creyentes, cuidado, porque es importante entender eso, porque muchas veces o algunas veces se acusa, no es que claro, el Evangelio, todos ellos inventaron todo eso y se pusieron de acuerdo, pero sin embargo tenemos personas seculares que no eran seguidores de Jesús, que también mencionan a Jesús. Entonces eso nos da confianza que podemos creer en Jesucristo, que fue un hombre que caminó la tierra. Hubieron testigos, no solamente en los evangelios, pero en otras fuentes de la historia, que nos ayuda Sí, y también, declarar nuestra fe. Sí, Elliot. sí, sí, ¿no? Y como dices, si son cosas de testigos que tienen su propia perspectiva y por eso lo escriben así, tiene sentido de que Lucas a lo mejor tiene detalles que otros evangelios no y así, porque yo escuché por ahí que, bueno, yo no sé, yo no soy detective, pero que los detectives cuando están investigando un caso, cuando le preguntan a testigos, digamos, fue un asesinato, yo qué sé, le preguntan a diferentes testigos que estuvieron ahí su punto de vista, la forma en que saben que es algo real es porque varían un poco la perspectiva de cada testigo. Y uno dice que eran dos, y otro dice que era uno, tenía la capucha, otro no, para atrás, y porque se enfocaron en diferentes cosas y los detectives así dicen, es verdad, ese testigo está haciendo la verdad. Pero si concuerdan demasiado, perfectamente hasta los detalles todos, los detectives se ponen sospechosos y deciden, no, estos se pusieron de acuerdo y están contando la misma historia y por eso concuerdan hasta los detalles. Entonces, porque somos humanos, ¿no? Nos enfocamos en diferentes cosas. Entonces, yo antes me daba miedo cuando yo veía eso en la Biblia. Decía, no puede ser, este evangelio no es exactamente igual que el otro. ¿Cómo cuenta la historia? Este dice que eran dos y este solamente menciona a uno con su nombre. Puede ser que este nada más se enfocó en uno que tenía con su nombre específico y el otro en dos. Y eso más bien concuerda de que la Biblia está siendo honesta con con los testigos y que son como lo vieron. Y entonces sí, eso para mí ya, cuando entendí eso me ayudó mucho. Pues mira, Elliot, mencionas algo que para mí me fascina de la Biblia, ¿verdad?
cuando dices que la Biblia muestra a las personas como son, con sus fallas y todo, ¿verdad? Y entonces notamos aquí como aún mismo Jesús hace esta pregunta, ¿y los otros 9 dónde estaban? ¿No eran 10? Enseña y muestra la falla de los otros. También en cuanto a la honestidad que Lucas nos demuestra, este leproso como regresa, le da gracia a Dios. Entonces para nosotros debe de ser muy animador. Por lo menos para mí lo es. Eso sí te aseguro. Sí, Y me fascina, sí. No, de verdad que sí. y como gentil, yo y tú, yo sé que nos gusta ver como el enfoque de Lucas de que Dios era para todos también, ¿no? Exactamente, Entonces, sí. exactamente. No, y para terminar, pues eso también que el enfoque que llega uno a dar gracias, ¿no? Gratitud, me recuerda a Romanos capítulo 1, creo que es versículo 27 o 20 y algo, que dice, está contando Pablo la historia de la humanidad y dice que donde fallamos como humanos, dices que no glorificamos a Dios y tampoco le dimos gracias. Y eso Sí, para mí siempre era como un poco de un misterio, ¿no? De qué tiene que ver glorificar a Dios con darle gracias, pero aquí vemos una imagen de lo que significa, ¿no? 9 van y reciben algo de Jesús y se van. Y no los culpo, ¿no? No es de que sí, fue pecado, a lo mejor yo haría lo mismo, corrieron quizás a sus familiares para decir, hey, estoy sano, o yo qué sé. Pero uno toma como prioridad regresar a Jesús y se inclina, se sí, postra y lo adora como rey, ¿no? Y le da las gracias y como glorificar a Dios y dar gracias a Dios va junto con pegado. Y exactamente. esa idea de que podamos, a veces vamos como cristianos a Jesús para recibir algo de Él en vez de buscarlo a Él mismo. ¿Me explico? Y nos perdemos de la bendición más grande que es estar con Él y, y tener una relación con Él porque a veces nada más queremos que Él nos sane, que nos Sí, dé como algo, si fuese un Papá Noel, un Santa Claus, Ajá, ¿verdad? sí, entonces Exactamente, ese enfoque para mí es tan impactante de esta historia, ¿no? De que debemos exactamente, de ser como ese samaritano. sí. Y, y todos yo creo que fallamos en eso, ¿no? No por echar o culpar o decir, ellos, esos mensos, no, 9, no. Yo a lo mejor sería uno de los 9, pero yo quiero ser como ese uno. Así mismito. Muy animador esas palabras, Elliot, de verdad que sí. Sí. Bueno, yo creo que no sé qué opinas tú, pero yo creo que ahí sería un buen punto ahí terminar y ahí concluimos con nuestro tercer episodio. Um, Gracias a todos por acompañarnos, por escuchar. Si quieres más contenido, he querido mencionar esto ya Ok, antes, pero se me ha olvidado. El Dr. Nick tiene un canal en YouTube que también puedes ver y tiene videos cortos. Es un formato diferente. Son videos cortos y son como devocionales y te ayudará a leer toda la Biblia en un año. Y no solamente son devocionales en cuanto a animadores, sino que también enseñan y son muy profundos y son cortos. Ahí puedes buscarlos, se llaman Tesoros Diarios en YouTube. ¿Es correcto? Ministerios Tesoros Diarios. Ministerios Tesoros Ministerios Diarios. Tesoros Diarios. En YouTube, sí. Sí, Y y leen, están ¿cómo ahí es? Una vez, para animarte a estudiar la palabra todos los días, exactamente. sí, leen una vez el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y 2 veces el Nuevo. Sí, y Salmos 2 veces. Solamente leyendo 4 capítulos cada día aproximadamente. Durante el año vas a leer el Antiguo Testamento una vez, el Nuevo Testamento 2 veces y Salmos 2 veces. Es una manera de estar en la palabra todos los días. Yo creo que todos nos gusta comer todos los días, pues comamos de la comida espiritual también, de la Biblia, la palabra de Dios. Bien dicho. Sí, Gracias, entonces Elio, ahí por está. mencionar eso. No, gracias a ustedes pues, por crear ese contenido. La verdad, yo lo recomiendo al 100. Si quieren más contenido, vayan ahí. Ministerios, Tesoros Diarios en YouTube. Y bueno, sí, ahí chéquenlo. Nos vemos aquí la próxima vez. Hasta luego. Gracias por escuchar al podcast La Mesa de Jesús. Nuestra oración es que estas conversaciones sean una bendición para cualquiera que busque saber quién es Jesús y para aquellos que buscan conocerlo aún más.